Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Vicente Pichamba de la ciudad de Otavalo. En esta ocasión tenemos a un invitado especial que viene de la Universidad de San Francisco de Quito, que nos va a compartir el tema de etnohistoria. Este tema es muy poco popular entre las personas, pero de suma importancia para la historia. Estamos hablando de la etnohistoria y a continuación tenemos a Paul Males, quien nos detallará mucho más acerca de este tema. Buenas noches a todos, gracias Vicente por esta oportunidad. Y sí es cierto, la etnohistoria no es muy conocida, pero tiene mucho potencial para todas las personas. Y en esta entrevista, pues contigo me gustaría un poco aclarar y abarcar todos estos temas que creo que pueden ser de mucha importancia para los ecuatorianos. Siendo así, entonces comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la etnohistoria y la historia? Gracias por la pregunta, Vicente. La etnohistoria, para empezar, trata de contar, trata de brindarnos el pasado de los grupos locales, de las naciones locales. Esta cuestión es muy importante, ya que nosotros vemos que en la historia se fundamenta de los registros y fuentes documentales que están hechos más o menos en una hoja. Nos explican detalladamente todo lo que pasó. Mm, y, pero esto es en las sociedades occidentales, no necesariamente va a ocurrir en las sociedades, en este caso americanas, que es una de las razones por las cuales se crea la etnohistoria. Literalmente no contamos con archivos escritos, podemos ver en las sociedades incaicas que la mayor parte de la información la poseía los quipus. Y llevándolo más allá, se dificulta más en otras sociedades que apenas hay alguna evidencia de su existencia. Entonces, en este caso, la diferencia para mí está en el cómo también se realiza esta disciplina. En la historia tú puedes prácticamente ir a archivos nacionales y leer todos esos documentos para hacer investigaciones históricas. En el caso de la historia, vamos a requerir de múltiples disciplinas, como es la etnografía, la antropología, la historia, la arqueología y la botánica, que nos ayudarán a entender estas sociedades, cómo se formaron y cómo interactuaron entre sí. Muy interesante acerca de la diferencia entre la etnohistoria y la historia. Bueno, a continuación, ¿cuáles serían las contribuciones de la etnohistoria en el Ecuador? Bueno, la contribución de la etnohistoria ha sido muy objetiva con la historia de las poblaciones, ya que con ella podemos aprender cómo se relacionaban, cómo actuaban las antiguas sociedades de una manera más objetiva, sin llegar a mitos y otro tipo de construcciones. Por ejemplo, es el caso de Murra, que nos brinda este concepto y esta teoría de lo que son los pisos ecológicos, que nos han ayudado a entender mucho mejor el mundo incaico, que dependía de la región, que dependía de las cordilleras. En su caso, para acceder a un piso ecológico, les llevaba días, entonces podía acceder a un tipo de recurso y a un tipo de alimentación diferente y organización diferente. Y es interesante que en el caso del Ecuador nos ha ayudado con el concepto de microverticalidad, que en nuestro caso para acceder de un piso ecológico a otro solo se demoraba un día. En el caso peruano podías demorarte hasta 10 días, 15 días para pasar de un piso ecológico a otro. Eso daba mayor autonomía en el caso ecuatoriano, a que las personas no dependieran mucho de un sistema tan complejo. Bueno, ¿en qué más podría colaborar la etnohistoria, aparte ya del pasado precolombino? Gracias por la pregunta. La etnohistoria no solamente puede servir para el pasado precolombino, sino también el pasado colonial.
que nos ayuda a desmentir o enclarecer mucho más ese pasado, a entenderlo mejor. Uno de los casos que se hizo fue en el asentamiento de Riobamba, en el cual se investigó las viviendas coloniales de la época. En ese caso se encontró mayor intercambio del que se pensaba entre la sociedad indígena y la mestiza, entre sus costumbres, sus recursos, sus cultivos y también los animales que domesticaban. Con consiguiente, ¿por qué es importante la etnohistoria para los ecuatorianos? Gracias por la pregunta. En el caso ecuatoriano creo que es un caso muy interesante, ya que el pasado de la localidad ha ayudado mucho en el imaginario y en la construcción de nuestra identidad, no solamente a nivel de grupos minoritarios como puede ser el indígena o otro tipo de grupos, sino directamente en toda la nación, como es el caso de los mitos del padre Juan de Velasco, que nos enseñaban acerca de un reino de Quito y que muchos de nuestros padres aprendieron este concepto, en el cual relataba antes de la llegada de los incas un imperio, en este caso en la región del Ecuador, muy desarrollada, con soldados, con templos, construcciones que pueden compararse y asemejarse al nivel de desarrollo que se tuvo en el caso incaico también. Sin embargo, esto se desmintió ya que no existía ninguna evidencia material que pueda corroborar, digamos en este caso, la propuesta del padre Juan de Velasco. Gracias a ello, podemos salir de esas construcciones. El caso en particular es muy importante, ya que desde a partir de esa idea se crearon muchos debates, se crearon muchas cosas, y es porque ese pasado de la localidad viene a formar aún más directamente nuestra identidad. Comenzamos a apropiarnos de muchos conceptos, a construir relaciones con esos conceptos. eh, Comenzamos también a de alguna manera a tener una territorialidad, una legitimidad de aquello que es nuestro pasado y de formar nuestra memoria. Muy bien, para finalizar, ¿cuál podría ser el futuro de la etnohistoria en el Ecuador? ¿Qué se puede esperar acerca de esta materia? Como vemos, esta disciplina sigue en constante desarrollo, sigue dándonos más que dar, las teorías siguen creándose y hay muchas cosas que todavía nos queda por hacer, muchas cosas que nos queda por entender. Uno de nuestros colaboradores, nuestros amigos, nos explicaba un poco acerca del caso de los Angos en Otavalo. Era un caso muy interesante. eh, y cómo es que también viene los apellidos con Ango de toda la región de Otavalo, Cacuango, Cachiwango, Farinango, que vienen de una herencia de un grupo que fue muy importante para la resistencia incaica. Y es muy interesante este grupo, ya que se menciona que viene de un pasado mesoamericano y prácticamente la estadía de estos grupos sería más o menos del año 1100 después de Cristo. Sin embargo, ya hay indicios de que había este tipo de asentamientos de este tipo de poblaciones ya hace 12.000 años entonces. Y también que falta aún más hacer arqueología en estos lugares, hacer aún más trabajos, entonces nos puede llevar a cosas más interesantes, a entender la localidad de otros grupos más en específicos que son también muy importantes en la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por compartirnos acerca de este tema de suma importancia. Bueno, hasta aquí nos despedimos. Muchas gracias.